Y yo estaba muy deprimida, muy, era una sensación de desesperanza muy grande. Y ahí fue cuando empiezo como a tratar de encontrar soluciones. Y una de las soluciones que generé, que creé para mí misma en ese momento fue esta metodología de registrar lo que yo estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo, con qué intensidad, con qué frecuencia, con qué personas. La depresión es como tener como una capa gris en donde todo lo que ves lo ves a través de ese filtro gris. Y ese pensamiento es muy típico de una persona que está transitando una depresión. Yo he lidiado con ese tipo de episodios desde muy chiquitita. Ese fue el más profundo. Sin embargo, yo ya venía como reconociendo ese patrón en mí. Más o menos cada 3 años es que a mí me vienen de repente como estos bajones tan fuertes. Y es algo con lo que yo había lidiado. Entonces a mí no me sorprendió en ese momento una vez más la depresión, sino más bien ese pensamiento sí era medio nuevo. Era como más profundo, más doloroso, y más bien lo reconocí. Antes como que no lo veía y en esa depresión ya lo pude ver. Gran parte del amor propio y del amor en general viene de la observación. Difícilmente vamos a poder amar algo tanto en el exterior como en el interior si no lo observamos, si no nos damos ese tiempo de sentarnos con nosotros y observarlo. Entonces empiezas a sentir un poquito más de amor propio, más de cercanía contigo mismo. Conforme va pasando el tiempo, esa cercanía empieza a generarse como una confianza de tus emociones para con tu mente, con tu ser. Se empieza a ver como una mayor conexión, hasta empezar a llegar a ver lugares o espacios o momentos más luminosos. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más aquí en Creciendo Podcast. El día de hoy nos acompaña Fredel Romano, creadora de Noumi, una metodología que convirtió en una aplicación que busca mejorar la relación de las personas consigo mismas a través del autoconocimiento y la aceptación de sus emociones. Exacto. Fredel, bienvenida a Creciendo, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Fred, me gustaría que nos platicaras un poquito tu background, cómo eras cuando eras niña, por qué este interés por la tecnología y todos estos aspectos, pero pues desde que eras niña hasta que decides entrar a tu carrera. Pues desde muy chiquita me gustaba arreglar los equipos, cualquiera que yo viera. Siempre entraba, me acuerdo perfecto del Nintendo en ese momento, Sí. que si no funcionaba era cuando más me emocionaba, ¿no? Es de no funciona, buenísimo, mi oportunidad para abrirlo, meterle, hacerle. Y era como muy mágico, porque sin conocimientos hacía una que otra cosa intuitivamente y lo arreglaba. Y arreglé así muchas cositas que tenía yo de aparatos, y ahí fue como cuando entró como mi amor pues por la tecnología, por todos esos equipos que en ese momento ni siquiera sabía yo que era tecnología, ¿no? O sea, para mí era como parte de mi día a día, y los iba usando y transformando, y veía yo que de repente ya funcionaba, ¿no? Y pues ahí me enamoré de la tecnología, crecí y se me olvidó por un rato, ¿no? Como que cuando ya fui adolescente, ya no pensaba yo en esas cosas y me metí a una carrera. Ya estando en la carrera no estaba yo feliz, estaba en administración de empresas y no me llenaba. Y caminando en la universidad, de repente me encuentro a 2 chavos con una computadora abierta así completa, ¿no? Todos los circuitos, con todas las conexiones, la pantalla así, toda abierta. Me acuerdo que los vi y dije, no, ¿qué es esto? Esto es un sueño. Y me acerqué a ellos, y yo soy muy penosa, no soy de acercarme ahí a cualquier persona, pero me acerqué y les dije, ¿de dónde vienen? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me hacen, no, pues somos de ingeniería electrónica, vente, acompáñanos y ve lo que hacemos. Y me fui para allá con ellos y me encontré mi mundo otra vez, ¿no? Es decir, sigue esta pasión por lo que hacía, aquí está, la volví a sentir, la volví a vivir, y así fue como tomé la decisión de cambiarme de carrera. Fíjate que es curioso. Yo creo que igualmente yo de mi familia, pues mi background es en real estate
y de toda la vida, la verdad, siempre me ha encantado. Pero de chiquito, igual. O sea, yo creo que si mi papá no hubiera estado metido en real estate y hubiera sido, por ejemplo, abogado, que no me gusta nada, hubiera hecho lo mismo que tú. Y me pasaba igualito. O sea, mi papá hasta decía de broma, o mi mamá, ya no me acuerdo quién, que decía, no, Germán arregla todo o lo descompone, pero ya que no sirva, ¿no? Exacto, pérdida total. Pérdida total, porque igual algo no sirve y entonces como que empezaba y lo abría, pero chiquito, ¿eh? Sí, yo también, muy Que chiquita. el radio fulano, entonces le abría y que no, pues sí, es la conexión aquí, estoy, y tal cual. O agarraba y lo terminaba desarmando y ya no sabía cómo iba, o lo arreglaba. O lo arreglaba. Sí, sí, sí. Bueno, creo que yo siempre los arreglé. Ajá. La verdad, no por presumida, nunca los dejé en pérdida total. Bueno, una vez sí me pasó, pero ya después de estudiar que sí amolé un equipo. Pero fuera de eso era como esa magia que yo sentía que tenía en mis manos de arreglar las cosas. Sí, sí, sí. Oye, y de alguna forma, digo, te metes a estudiar eso, entiendo que también fuiste una mamá muy joven, pues ¿cómo manejabas las dos cosas al mismo tiempo? Platícame de esa etapa de tu vida. Sí, bueno, yo me casé a los 18 años. Ajá. Cuando yo Yo salí. también. ¿Sí? La primera vez. No te creo. Sí. 18 años tú, no había escuchado a alguien más que se había casado, que se hubiera casado y menos hombre. Oye, me casé la segunda vez, fui de los primeros de mis amigos que se casó. La primera vez. La No primera. es cierto, a los 18 años te casaste. Sí, Wow. sí, Wow. sí, sí. Wow. Pero bueno, ahorita platiquemos más de eso. Está muy interesante, ya me Sí. dejaste interesada, me deberías de contar más. Pues no, me casé a los 18, fui mamá muy chiquita y cuando yo entré a la carrera, a la primera carrera, yo ya estaba casada. Ajá. Y luego ahí fue cuando dije, no, esto no es lo mío, me cambié y ya está, al poco tiempo me embaracé. Llevo a mi hijo a la universidad conmigo, un bebito chiquito, y luego me embaracé segunda vez, todavía estando en la universidad. Entonces ya tenía mi hijo más embarazo. Me acuerdo que en la entrega ya como de diplomas final, yo iba caminando embarazada así enorme con mi hijo a recoger digamos, mi certificado, mi diploma. Y pues es bonito. La verdad es que no me costó mucho trabajo. Creo que recibí apoyo de todos lados. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Tú? Yo tengo 5. Wow. Me imagino que 2 de la primera administración y 3 de la actual. Y de la actual y ya la única. Bueno, quién sabe. Si tienes 5, donde hay 5 pueden haber 6, 7 y 8. No, ya. Ya cerramos la fábrica. Oh, pero qué padre. Son lo máximo, ¿no? Sí. Paulina es una de mis criaturas. Sí, son lo máximo. Yo no quería ser mamá. Y cuando fui, porque fue así como que no era lo que yo quería en ese momento. No sabía que yo quería ser mamá. Y cuando tuve en mis manos a mi primer hijo, dije, no, espérame, nací para esto. O sea, yo creía que no quería ser mamá, más bien no quiero ser nada más que mamá. Amé ser mamá, amé. Qué padre. Sí. Entiendo que en la pandemia fue un punto de quiebre en tu vida. Platícame de esa etapa, ¿qué pasó? Bueno, empezó un poco antes de la pandemia. Yo soy de la idea de que cuando viene un golpe fuerte, a veces te tira porque vienes inestable. Por mucho tiempo acumulé como mucho dolor no visto, mucho dolor emocional no visto, no reconocido por mí misma. Y cuando llega la pandemia, pues llegan muchos cambios. Yo me voy a vivir fuera de México, me voy sola con mis hijos a Acapulco, estaba viviendo en ese momento, y empieza a cambiar toda mi parte también laboral, los clientes ya no estaban, todo se me movió. Tenías una productora, ¿no? Tenía una productora. Y como que empezó una cosa mal con otra, y yo estaba muy deprimida, muy, era una sensación de desesperanza muy grande. Y ahí fue cuando empiezo como a tratar de encontrar soluciones. Y una de las soluciones que creé para mí misma en ese momento fue esta metodología de registrar
lo que yo estaba sintiendo, cómo lo estaba sintiendo, con qué intensidad, con qué frecuencia, con qué personas, con qué ¿Eso actividades. lo leíste, lo No, estudiaste o tú solita yo como que solita. agarraste y dijiste voy a No, yo tratar? solita, porque empecé como a tratar de entender. Eh, yo siempre platico que uno de los pensamientos que yo más tenía era: siempre he estado triste, siempre he estado con esta desesperanza, estoy ahora y voy a estar siempre. Ujú. Y esa forma mía de incluir el todo en una emoción era como muy dura. ¿Y por qué pensabas eso? Porque, bueno, yo lo he descubierto y después ya lo he también estudiado. Cuando uno está en una frecuencia, por ejemplo, de una emoción como la tristeza, por ejemplo, tu mente busca recuerdos que tengan alguna similitud con eso que estás sintiendo. Ujú, Algunas mentes son tan focales que cuando tú buscas esos recuerdos que te igualen esa frecuencia, de repente tú solo te acuerdas de los momentos tristes del okey. pasado. Ujú, Estás triste y tu mente a fuerza dice, pues si así estuve, así estoy, así voy a estar. ujú. Es una forma de funcionar de nuestra mente. Algunos lo viven más intenso y otros lo viven menos. Yo lo viví muy intenso, entonces yo de repente sí creía que mi vida había pasado así. Cuando se me quitaba la tristeza, porque la tristeza o la depresión o la ansiedad va y viene, no es así tan constante. Cuando se me iba yo decía, no, estoy bien, siempre he estado bien, no, no es cierto, o sea, esto es mentira. Y esos ir y venir entre, nunca he estado bien en la vida, nunca voy a volver a estar bien, y no, estoy bien, no pasa nada. Decía yo, me estoy volviendo loca, ¿qué está Ujú, pasando? O sea, no. Y fue donde dije, no, a ver, espérame, voy a registrar para que cuando yo lo vea pueda realmente, con datos, decir, no es cierto, no he estado triste siempre, ayer estuve bien, o hace media hora estaba bien y a cotejar, ¿no? Entonces, o sea, realmente analizar y ver. Imagínate que al principio, cuando yo empecé a desarrollar esto, ya cuando lo hice más profesional y empecé a desarrollar la aplicación, yo le decía al que me estaba ayudando a desarrollar, le decía, algo hicimos mal, algo está mal, porque acá dice que yo ayer estuve bien y yo no estoy bien, yo estoy mal. Algo hicimos mal en la programación. Yo le echaba la culpa a la programación cuando yo me sentía mal y yo veía que ayer había registrado bien. No lo podía, decía, está mal, está mal. ujú. Me costó años, años tirar a ese pensamiento de mi cabeza cuando yo me sentía mal, tirar eso de siempre ha sido así. Me Ujú, costó años, años y años. Llegó un momento en que yo lo hacía por 3 lados diferentes. Lo hacía en Excel, lo hacía en notas y lo hacía en mi aplicación, para confirmarme que no había un error de programación, que yo sí había dicho que estaba bien hace 2 horas. ujú. Imagínate lo fuerte. Y, y ya hoy, después de varios años que llevo practicando esta metodología, que a mí me costó mucho tiempo llegar al lugar a donde estoy, ya hoy sí, claramente, ya no me pasa nunca ese pensamiento de siempre ha sido así. Ya cuando me llega es ahorita y ya no lo ligo al pasado ni al futuro, pero me costó mucho Entonces, tiempo. se me hace interesante porque, o sea, de la forma que lo veo es de que aprovechaste una debilidad, por llamarle así, de un sentimiento o emoción que tenías para construir a partir de ahí, ¿no? Este, y justamente hace poquito estaba platicando precisamente pues del tema de logoterapia y de Viktor Frankl y justamente, ¿no? O sea, cómo también a través del dolor y de situaciones difíciles encuentras un propósito y le encuentras sentido a la vida, ¿no? Y lo haces, y en el caso de él en especial y de muchos como él, en mi caso también, lo haces para sobrevivir tú. Ujú, O sea, él estaba en un campo de concentración, él estaba pensando en estrategias y en herramientas para poder ver lo positivo de todo eso, ver igual yo, ¿no? No es de que yo lo hice pensando en ese momento no lo hice pensando en nadie, lo hice sí. pensando en mí, lo hice cómo me salvo a mí. Cuando ya te salvas y cuando ya estás en otro punto, ya puedes entonces entender el valor que tiene lo que creaste
y con mucha convicción salir a entregarlo a quien lo necesite, porque ya lo viste en ti. Ya viste cómo a ti te funcionó, cómo tú transitaste todo eso y cómo hoy estás en otro punto completamente diferente. O sea, yo hoy soy una persona completamente diferente que cuando comencé con esa, como le llamaste muy bien tú, metodología. Cuando empecé, yo fui metiendo paso por paso como yo iba experimentando la vida, el dolor y cómo iba experimentando también la salida del dolor y y reúno todas estas herramientas, me llevan a un mejor lugar y ya que tengo algo valioso, pues digo, ahora sí se me ocurre compartirlo. No creas que en el momento en que yo lo estaba creando, estaba pensando de, ya que estoy con este dolor, ¿qué hago para que le funcione a todo el mundo? No, yo en ese momento literalmente estaba sobreviviendo y estaba haciendo todo para yo poder salir de ahí. Qué padre. Fíjate que a mí me encanta todo esto de mezclar los temas wellness o mindfulness con la parte de tecnología. Y yo tengo también ahí como que mis ideas de cosas que me gustarían hacer en la vida y es un poco vincular esto, ¿no? Porque de alguna forma, digo, es diferente a Noumi, porque Noumi, ahorita nos vas a platicar más a detalle, pero digo, ahorita pues están varias cuestiones que tienen que ver con la parte de las frecuencias, ¿no? Y cómo de alguna forma nuestro cuerpo químicamente cambia a partir de ciertas circunstancias, ¿no? Y muy específicamente con el tema de las emociones. O sea, si tú tienes tu reacción inmediata, ¿no? Pues te pegas, la primera parte pues es dolor, tienes una emoción. Y ya después está la parte del pensamiento y el sentimiento de lo que haces a partir, o sea, la decisión que tomas de qué hacer a partir de la emoción que sentiste en un momento, ¿no? Porque pues la emoción es inmediata y ya después pues está el decir, no, pues pobre de mí, me vaya a la fregada, esto, el otro, cómo me duele o cómo, lo que sea, o decidir pensar de manera distinta, ¿no? Pero justamente yo desde hace muchísimos años compré un aparatito que no sé si has oído de Wild Divine, ¿no? Viejísimo, que es lo conectas a la computadora, digo, en ese tiempo el internet era de esos de, ya sabes, y te pones aquí en el dedo. Como el HeartMath, ¿no? Más o menos. No conozco el HeartMath, pero ya hay un video, ¿no? Y en esa parte tienes que pasar como que ciertos niveles y demás y estás conectado y en base a tu respiración y todo esto vas avanzando. Entonces está muy padre. Y digo, yo no me quiero desviar mucho, pero siempre me ha gustado mucho el vincular la tecnología con la parte pues espiritual y de cómo poderte ayudar también en la parte del cuerpo, ¿no? Pues eso que dices de las mediciones, justo es algo en lo que ahorita estoy investigando mucho. Todo lo que yo creo de crear o desarrollo tiene que ver con mi experiencia propia. Yo es como vivo, sufro o disfruto o lo que tenga que hacer la situación o la experiencia que tenga que vivir y de eso aprendo. No soy muy teórica, sino soy más como de, ok, ya lo viví, yo salí de esto de esta forma y es como desarrollo algo, ¿no? Ahora estoy tratando de evaluar estos aparatos justo. Me impresiona que me lo hayas contado porque ayer compré un aparato nuevo. Bueno, ayer me prestaron un aparato nuevo para probarlo del estrés, que mide la temperatura corporal y que dependiendo de eso te va diciendo cómo está tu estrés. Y así como ese, en el lugar en donde estoy estudiando todo esto, hay para la temperatura, pero también te mide cuántas veces tienes un pensamiento compulsivo o si es único pensamiento, son pensamientos variados, si cambias de pensamiento seguido o te quedas estancada en uno. Hay muchísimos diferentes sensores que hay. Entonces ahorita estoy probando todo eso para decir. Pues me tendrás que platicar porque aparte a mí me puedes agarrar de conejillo de indias. Yo, con mucho gusto. Yo tengo feliz. el Oura Ring.
He Ajá. probado todos los aparatos que te puedas imaginar de wearables, desde el Apple Watch, Garmin, las banditas, todo eso, ¿no? Eh, tengo, o sea, de frecuencias, pues ve, el Healy, has No, escuchado el todos Healy, esos los ¿no? tengo Bueno, presentes. el Healy, que pues tiene que ver con frecuencias y demás, que es muy padre. De la dormida, me compré recientemente que es como un cubre colchón, 8 Sleep. ¿Has escuchado Eres de un él? obsesivo de eso, ¿eh? Qué padre, qué padre, qué padre. Sí, ubicas el 8 Sleep, Sí, todos esos padrísimo, los ubico. padrísimo. Te regula la temperatura del colchón y amaneces y te dice pues todo, ¿no? O sea, cómo dormiste durante la noche y va a ajustar para la siguiente noche porque pues no estuviste tanto en REM. Entonces, está padrísimo, me encanta. Ya me platicarás, me puedes Sí, agarrar de yo lo que quiero conejillo de es indias. justo hacer como un mix entre tu propia conciencia y lo que un aparato te puede decir. Porque Ujú, una cosa es lo que el aparato te refleja con tu anillo ujú, y otra cosa es lo que tú en tu mente sientes cómo estás. Es como esa sí, combinación es la que creo que va a ser muy buena, porque que tú puedas alimentar al resultado que te da de cómo dormiste, que tú puedas alimentar con qué soñaste y cómo despertaste en estado de ánimo. Esos insights que le puedas dar a lo que ya de por sí te está midiendo lo vuelve muy poderoso. Y eso es ujú. lo que también yo estoy ahora investigando todo eso para ver si lo hago. Fred, platícame un poquito, digo, antes de entrarle a Nu y que nos platiques cómo funciona, ¿a qué le achacas un poco esa parte de ese pensamiento que tenías? Justo estaba pensando también en el enneagrama, no sé si ubicas todo el tema del enneagrama. Un poco sí. ¿Sabes qué número eres? No, ¿No? pero a ver, yo sé que soy, pero no de esa, o sea, sé que mi número es el 1. Ajá. Me lo dijo una numeróloga. Pero es Pero diferente es la diferente, numerología, ¿verdad? sí. Pero no, así un número que me haya salido con esa tabla, no lo he Luego, hecho. luego haz tu test, y te digo, lo voy a apuntar, se lo voy a dar a alguien Una por vez me dieron aquí. un libro completo para Ajá, que lo saque y nunca, no le hice mucho caso. sí. ¿Qué número eres Es, tú? es, es padre, porque de alguna forma tiene que ver también de entender cómo tienes, y puedes tener la parte, o sea, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero de la parte de la personalidad de cómo eres y puede estar en una cuestión tóxica. De ti mismo. Sí, o sea, del tipo de personalidad de enneagrama que tienes, o puede estar en la parte óptima y cómo se conecta. Entonces, de alguna forma, lo que te sirve es para sacar lo bueno, porque todos los números son buenos, pero si estás en la parte tóxica, es cómo lo mejoras, ¿no? Eso es un poco Este, parecido a lo que hago yo con la aplicación, ujú, porque lo que enseño mucho es a aceptarte y a reconocer quién eres. Es ujú, algo parecido, ¿no? Ahí te lo dan en un número y te dicen, estas son tus herramientas con las que vienes al mundo. ujú, Yo lo que trato de hacer es que las personas se reconozcan a ellas mismas, se observen, que reconozcan qué herramientas son con las que vienen al mundo, quiénes son, y en base a eso construyan su vida del lado óptimo, ¿no? Es como de si soy esto es lo que me conviene, si esto es lo que me duele, esto es lo que tengo que hacer, reconocer mucho, mucho, mucho tu esencia ujú. para que a partir de ahí puedas construir, pero ya como construir personalizado, digamos, Sí. como hacia ti mismo. Ahora, regresando un poco a la pregunta, o sea, entiendo en la pandemia que dices, pues a mucha gente, ¿no? Dices, híjole, se me juntó todo y fue un punto de quiebre, y tenías pues esta mentalidad que después empiezas a decir, pues quiero registrar lo que estoy sintiendo en mis emociones y demás. Pero, ¿era diferente a cómo eras antes? ¿O esta manera de pensar siempre la has tenido por toda tu vida? Ese pensamiento totalitario, ese pensamiento tan duro, era como muy del momento. Hace ratito decías, ¿por qué pensabas así? ¿Qué te hace a qué le atribuyes al pensar de esa forma? Creo que tiene que ver con el dolor. Era Ujú, demasiado fuerte la depresión que estaba viviendo, y la depresión es como tener como una capa gris en donde todo lo que ves lo ves a través de ese filtro ujú, gris.
Y ese pensamiento es muy típico de una persona que está transitando una depresión. Yo he lidiado con ese tipo de episodios desde muy chiquitita. Ujú. Ese fue el más profundo. Sin embargo, yo ya venía como reconociendo ese patrón en mí, más o menos cada 3 años es que a mí me vienen de repente como estos bajones tan fuertes, y es algo con lo que yo había lidiado. Entonces, a mí no me sorprendió en ese momento una vez más la depresión, sino más bien ese pensamiento sí era medio nuevo, era como más profundo, más doloroso, más... Y más bien lo reconocí, antes como que no lo veía y en esa depresión ya lo pude ver. Pero bueno, te digo que desde muy chiquitita he lidiado con esos ¿Y tu altibajos. esposo, tu familia, qué decían? Eh, bueno, no, no era algo muy hablado, no es Ujú, de que yo decía, me está pasando esto, yo lo escondía muchísimo, siempre trataba de dar buena cara, una ujú. buena sonrisa, como a mí no me pasa nada, fijándome siempre en el problema del otro, ayudando a los demás, y yo era como pues no se notaba, casi no Okey. se notaba. Sí me retiraba, haz de cuenta, me iba a mi cuarto más temprano, me encerraba en algunos momentos, en la mañana que mis hijos no estaban, pues yo no me salía de la cama, cositas así, pero no es de que era algo como Ya, muy no platicado, era tan evidente. no era tan evidente, todo pasaba adentro de mí. Pero tú estabas totalmente consciente que tenías algo y a partir de ahí, empiezas a registrar tus emociones. Esta parte que tú fuiste entendiendo, y digo, yo creo que de alguna forma, ordenada o desordenadamente es algo que sirve, ¿no? Porque, justamente es de lo que dicen del journaling, ¿no? O sea, el simple hecho de escribir, ¿no? Y escribir, pues, qué es lo que tienes en la cabeza, qué te preocupa, cuáles son tus ideales, qué te salió bien, qué te salió mal. Puedes empezar a ordenar tus ideas, ¿no? Sobre todo alguien cuando yo creo mucho, pues, en el concepto de la gratitud, ¿no? Porque si eres una persona agradecida, te empieza a cambiar la forma en la que vas viendo las cosas y la vida, ¿no? Porque, si en la mañana, pues, tú agarras y dices: "Oye, pues, agradezco por esto", pues, digo, desde las cosas más sencillas de que dormí rico, hasta que amanecí en tal lugar, o que puedo comer tal, hasta te estás bañando y el agua con la que tienes. Y si por la noche escribes 5 cosas por las que estás agradecidas que te pasaron en ese día, empiezas a buscar también las cosas buenas, ¿no? Y eso automáticamente yo creo que empieza a ser como un rewiring en tu cerebro y ahorita tú me dices lo que piensas al respecto, pero de que le empiezas a buscar las cosas buenas en lugar de que puede ser al revés, ¿no? Porque si tú estás todo el tiempo nada más pensando en lo malo, entonces, pues, lo que te viene es el pensamiento malo y que estás mal, como lo que me dices que te pasó a ti, ¿no? Pero en tu metodología, y como lo quieras platicar, digo, ya ligado en la aplicación o empezando por la parte de la metodología, ¿cómo sientes que empezó a funcionar contigo misma, no? O sea, entre la prueba y error, ¿qué empezó a cambiar en ti? Primero, ¿cómo registrabas? O sea, ¿cómo funciona la metodología y cómo empezó a funcionar en ti? Bueno, te contesto eso, pero antes me gustaría hablar un poco sobre el agradecimiento, del que dices, yo también soy, una de las cosas que me di cuenta cuando yo empecé a registrar mis emociones, es que la emoción que más tenía era, pues yo le llamo de emoción y no es una emoción, pero yo en mi chart le pongo emoción, que es depresión. O sea, yo estaba casi todo el día como con depresión y agradecimiento. Ujú. Eran mis dos más grandes. Y aquí por eso quiero hacer como este paréntesis, porque muchas veces nos enseñan a ser agradecido, hay que agradecer, pero cuando uno está tan mal, Sí, no es fácil, y no es fácil no porque no veas lo que tienes. Sí lo ves, pero igual estás muy mal. Igual tu dolor es muy grande. Entonces, tengo mucho cuidado cuando les digo a las personas, vean, agradezcan, siempre les digo, pero agradezcan lo que de verdad sienten que pueden agradecer en el día. No me gusta o no invito a las personas a agradecer lo que se debe de agradecer. sí. Si tú de verdad te metiste al agua, a la regadera y sentiste
en ese momento placer por el agua que te estaba cayendo, entonces agradécelo. Si no, no. Ujú. Porque de esa forma es cuando en verdad conectas con el agradecimiento. Cuando nosotros agradecemos por agradecer, lo típico que hay que agradecer, que la comida, que el suéter, poder estar calientito, que tener salud, y agradeces como en una forma de automático y mecánico y robotizado. Ujú. Y no es la idea. La idea es más bien poner atención, y eso es lo que yo hice mucho, poner atención a lo que realmente sí te hizo sentir gratitud. Y a veces son cosas que no nos esperamos, cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados a agradecer. Y ahí es donde sí de verdad conectas con esa fuerza tan hermosa que es el agradecimiento, pero hasta que no seas sincero con lo que sí estás agradeciendo. Eso Ujú. es algo importante. Una de las cosas que a mí me fue sacando de esto fue la gratitud, pero la gratitud honesta. Ujú. No agradecía el deber ser, agradecía cosas inimaginables. Y aparte, digo, coincido 100% con lo que dices y me encanta y resuena muchísimo. Este, el tener el chip de buscar el agradecimiento y o sea, creo que un poquito te trae al presente, ¿no? Porque cuando traes esa mentalidad de decir, aunque digas, pues tengo que ser agradecido, pero eso te hace consciente de decir, pues voy a tratar de sentir las cosas más, pues logras conectar más con las cosas que estás agradecido, ¿no? Y es mucho, pues, esa parte de estar en el presente, ¿no? Ahorita tú y yo que estamos platicando, pues estamos, pues los dos concentrados, platicando y estamos en este momento clavados en la conversación. No estás pensando tú, híjoles, pues, ¿qué voy a comer al ratito, no? Em, y esa parte, pues, enriquece mucho todo lo que hagas si lo haces de manera consciente en el momento sin estar en el pasado o en el futuro, ¿no? Y creo que esos momentos presentes eh, te puede hacer valorarlos más en un momento dado cuando tienes el recuerdo del agradecimiento, porque estás totalmente consciente que los viviste y no estás viviendo como en automático, ¿no? Y la práctica es al maestro. Ujú. Cuando algún momento genuinamente conectas con la gratitud, a veces yo, por ejemplo, a veces camino y me tropiezo tantito y no me rompo el pie, digo, ay, gracias, qué bueno que no me lo rompí, ¿no? Cositas, detallitos así, cuando una vez, con una sola vez que conectes con ese sentimiento genuino de gratitud, ya lo puedes materializar siempre, pero tienes que en algún momento honestamente decir, encontrar ese punto en el que de verdad encontraste esa gratitud y ya después es práctica. Ujú. Lo ves en otra cosita y lo ves en otra cosita y es nada más ponerle como una linterna a a ese primer momento de gratitud que puedes identificar y que lo puedes sentir, Ujú. ponerle una linterna, grabarlo aquí en la mente y en el corazón y ahora sí en el presente, cada ratito ir identificando esos momentos en el que te sientes agradecida. Ya ahí sí, aterrizado al presente. Vas viviendo y en cada cosita vas detectando la gratitud. Ay, mira, ahorita me sentí agradecida. Y son esos momentos que a mí me gusta mucho en mi aplicación que los anoten, Ujú. porque cuando llega la noche, a veces se nos olvida que tuvimos esos momentitos de genuina gratitud y en la noche nos vamos al típico agradezco por mi trabajo, agradezco por mi... No, Sí. espérate, vete a tu diario, y ve por qué agradeces, ¿no? Agradezco que me sonrió la persona de al lado, que mi cuenta me había dado que eso era importante para mí, pero me sonrió y dije, wow, Ujú. sentí gratitud. Esos detallitos, si los vas anotando en el día, en la noche haces como un recuento de todo eso y es maravilloso, más que solo sacar la lista, ¿no? Sí, sí, Típica sí. del agradecimiento. Ahora, ¿cómo funciona? Digo, ya que estás Ujú. platicando ejemplos puntuales de la aplicación, ¿cómo funciona la metodología? ¿Qué es lo que vas escribiendo durante el día? ¿Cuál es el objetivo de escribir esto? Eh, ¿Y cómo te va transformando? ¿Y cómo fue el caso en tu En- vida? Va.
Bueno, la metodología la formé después de un tiempo de estar practicando este registro. Quedó de una forma como hay que desahogar primero. ¿Cómo puedes desahogar? Ya sea escribir puntualmente en la aplicación o en cualquier otro lado cómo me siento, con quién estoy, qué estoy haciendo, qué emociones siento, puntual, muy puntual. También puedes desahogar de manera como journaling, así Ujú. escribiendo. También puedes desahogar platicando con alguien, llorando. Hay muchas formas de desahogar, pero todo empieza desahogando, sacando de ti lo que estás experimentando. De ahí viene un proceso que es como de observación. Ujú. Observar todo eso que estoy tratando de desahogar, observar mi texto, observar mis emociones por dentro, lo que voy sintiendo, poner atención a mi cuerpo, a mi mente, a mi respiración, poner mucha atención y observar qué hay. De ahí es aceptar. A veces hay muchas emociones que no nos gustan y no nada más porque se sienten feas, porque nos han enseñado que esa emoción no está muy bien. Si sientes, por ejemplo, enojo, no, uno no se debe de enojar, pero si sientes envidia, no, 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 la envidia es muy mala. Si sientes odio, justo ayer hablaba con una persona que me decía que en la religión que llevo yo soy judía, mucho nos dicen que pensar no es pecado. Ujú. ¿No? Tú puedes pensar lo que tú quieras. Lo que haces con lo que piensas es cuando ya se puede convertir en una cosa mayor, ¿no? Pero pensar no es pecado. Puedes tener la envidia que tú quieras en el pensamiento. Ujú. ¿Qué haces con eso? Es lo importante. Pero no todos tenemos esta práctica de aceptar nuestros pensamientos, de aceptar nuestras emociones. Y cuando hay algo que no nos gusta o que nos han enseñado que está mal, lo rechazamos. Entonces, el siguiente es aceptar. O sea, Ujú. desahogo, observo, acepto que eso vive en mí, me guste o no me guste. Me gusta o no me gusta, eso ya lo observé en mí y lo acepto. De ahí viene en la metodología la parte del entendimiento. ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué tengo enojo? ¿Por qué tengo odio? ¿Por qué tengo amor? ¿Por qué tengo agradecimiento? El entendimiento te hace entonces llegar a la parte que es el quinto pilar que yo le llamo, que es la elección, como tú Ujú. bien decías hace ratito. ¿Qué elijo yo hacer con esto que acepto en mí y que observo en mí? Y de ahí viene el pilar que es el último, que es la creatividad. Ujú. Ok, ya elegí, ahora cómo lo hago realidad, con qué herramientas cuento. Si yo me observo, si yo sé quién soy, si sé para lo que necesito, lo que me gusta, lo que no me gusta, para lo que soy buena, para lo que no soy buena, lo que siento, lo que no siento, puedo llegar a crear desde mi esencia. Y esa es toda la metodología completa. La Ujú. aplicación hoy no trae todos los pasos, Ok. pero la aplicación te permite desahogar, te permite registrar, observar. Cuando uno registra, está aceptando. Cuando tú puedes decir en voz alta, estoy enojado, es una forma de aceptar. No, no es de que hay un paso exacto para la aceptación. Simplemente el observar tu enojo y el poderlo exteriorizar, ya sea en una palabra, en un registro, ya es una forma de aceptación. Y a través de las gráficas que te va arrojando la aplicación, que te va poniendo, te va organizando tus emociones, con tus actividades, con las personas que ves y demás, es una oportunidad para entender, porque lo ves desde afuera, ya no lo ves solo adentro de ti. Cuando nosotros estamos experimentando una emoción, difícilmente tenemos nuestro cerebro a nuestra disposición para tomar buenas decisiones o para entender. Es difícil, hay gente que lo logra, pero es muy difícil. Pero cuando ya lo anotas y lo ves después de una hora, 2 horas, y desde afuera, ya no lo ves estando adentro, es mucho más fácil de entender. La Ujú. aplicación lo que te ayuda es a transitar esos primeros pasos. Ya la elección y la creatividad ya esa parte. Ahora, está la parte del registro y aquí me gustaría saber más o menos la frecuencia con la que se utiliza la aplicación para registrar, porque pues también de repente, pues como que no está tan fácil estar registrando cada sentimiento o emoción que tienes. Se te cerró un cuate y dices, hijo de tu ma-". A ver, espérame, Registra. déjame sacar registro. Ahorita te insulto, espérame. ¿No? ¿Cómo funciona, A ver, no? yo tengo mi manera de verlo. Yo creo que cada cambio de actividad importante hay que entrar a registrar. Yo por mucho, mucho tiempo lo estuve haciendo así. Si cambiaba, por ejemplo, ahorita yo tuve una entrevista contigo, Ujú. salgo de aquí, me doy 1 minuto, porque no te quita más de 1 minuto, en donde puedo vaciar lo que estoy sintiendo. Y así, si yo llego ahora a la comida que tengo después de ti,
si yo no me llevo arrastrando inconscientemente emociones que me hayan generado esto, sino llego con la conciencia de vengo de tal forma a esta comida. Y yo creo que cada cambio de actividad, hacer conciencia y registrar es muy importante. Yo dejé de hacerlo ya, porque ya lo tengo Presente. muy presente. Ya no, para mí ya no es necesario estarlo registrando, pero cuando apenas estás en ese proceso y me tardé 4 años, 4 años en estarle dando duro, 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 para que hoy sienta, ya no sienta la necesidad de estarlo haciendo, sino más bien ya es como, ya es algo muy aprendido. Y fíjate que a mí me pasa en otro ámbito, pero ves que te digo que pues me compro todas las madrecitas estas para medir todo y siempre me ha gustado medir. Antes de que existieran esto, agarraba la báscula y eso ya apuntaba, llevaba mi grafiquita así de Eres de los todo, míos, ¿no? ¿eh? Sí, de todo, ¿no? Luego también hasta de lo que comía el MyFitnessPal apuntaba de que veía de todo, ¿no? Cuánto tenía y los macros y las calorías y esto y lo otro. Y siempre como que he medido. Y fíjate que ya últimamente como que últimamente ya hace un ratito que digo, sigo midiendo, pero ya no lo veo porque digo, siempre es igual. El único que cambia es el sueño. O sea, con ciertos factores o que temas de estrés o temas de comida o te tomaste una copa de vino y demás, ahí sí hay variaciones de cuando duermes, pero el resto de las cosas que hago, la verdad, ya las gráficas y lo que mido es Porque ya bastante llegaste a similar. un punto de autoconocimiento Ujú. suficiente. Sí, 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 Entonces, sí. eso que estás diciendo es muy importante. Yo creo que una aplicación como KnowMe se debe de usar y usar y usar el tiempo que te permita a ti conocerte lo suficiente como para ya no tener que estar todo el tiempo registrando. Pero para llegar a ese punto, a mí me costó 4 años. Ujú. Es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, a cada ratito, y hay que transitarlo para poder llegar entonces a este punto en el donde ya no lo necesitas. Tú tuviste que ver esas métricas para hoy decir, ah, yo soy siempre así. Sí. Ahora, ahí van las dudas, ¿no? Ujú. Que tengo, porque ya me quedó perfectamente claro que dices, está la parte de la observación, la aceptación, el entendimiento, la creatividad, la práctica que Elección y hagas, ¿no? creatividad, sí. Elección y práctica, creatividad como la metodología. Eh, en la aplicación particularmente tú dices, bueno, pues está la parte de la observación, eh, Registro, observación y registras entendimiento. observación, automáticamente, pues es aceptación, ¿no? Porque está registrando. ¿Y cómo se da? O sea, porque pues digo, ya tienes la parte de la observación, es la aceptación, más o menos pues el entendimiento, porque pues lo estás digiriendo. Eh, pero ya de ahí el cambio, ¿no? O sea, como de Ujú. agarrar y decir, oye, sentí enojo, sentí tristeza, y que, como dices tú, no quiere decir que esté mal. Y justamente cuando estás diciendo de que todas valen la pena, estaba pensando que seguramente te va a encantar la película de Inside Out, ¿no? Porque pues habla de justamente Claro. cómo son importantes todas las emociones, ¿no? Pero sí, a lo mejor estás en una etapa en tu vida que parte de esas emociones que tienen, pues puede ser algo tóxico, ¿no? Y están los elementos de lo que tú dices, de esta conciencia y de lo que tú practicas, de la gratitud, de la gratitud consciente y viviendo las cosas de lo que realmente estás agradecido, que me encanta. Y son las cosas que ya pones en práctica. Pero ¿cómo se vincula esta parte del registro con el generar el cambio de lo que quieres ser para ser una mejor Claro. persona? Me encanta tu pregunta y gracias por la oportunidad de hablar de esto. Lo voy a platicar como lo viví yo y creo Ujú. que con el ejemplo se puede entender bien. Cuando tú estás constantemente registrando, empiezas a... Lo primero que va creciendo es el amor propio. ¿Por qué? Porque te das el espacio de sentirte, de Ujú. observarte. Y gran parte del amor propio y del amor en general viene de la observación. Difícilmente vamos a poder amar algo tanto en el exterior como en el interior si no lo observamos, si no nos damos ese tiempo de sentarnos con nosotros
y observar. Entonces empiezas a sentir un poquito más de amor propio, más de cercanía contigo mismo. Conforme va pasando el tiempo, esa cercanía empieza a generarse como una confianza de tus emociones para con tu mente, con tu ser. Se empieza a ver como una mayor conexión. Empiezas a detectar emociones que antes no sabías que estaban, empiezas a tenerte más confianza a ti misma, a hablar más o a exteriorizar más contigo lo que sientes. Todo eso te va llevando a entender mejor cuándo sí y cuándo no hacer ciertas cosas. De ahí, ¿qué pasa? Que empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a tomar decisiones sabiendo que van a ser buenas para ti, porque ya has estado más en contacto contigo, porque te has observado más, porque estás creando esa conexión fuerte. Eso hace que tomes mejores decisiones. Cuando empiezas a tomar mejores decisiones no son decisiones que para el mundo sean mejores, son mejores decisiones para ti, Ujú. conociéndote a ti. Empiezas a tener esas decisiones que te hacen mayor bien poquito a poquito, te estoy hablando que son milimétricos. Esa mejor decisión por un instante te hace estar ahora ya en otro punto. Y de ese punto vuelves a hacer todo esto. Te observas y vuelves a tomar una decisión buena para ti. Y vas poquito a poquito, muy, muy poquito a poquito, escalando hasta empezar a llegar a ver lugares o espacios o momentos más luminosos. Por eso que te fuiste construyendo a través de este registro. Yo registro, me estoy dando observación, me estoy dando amor propio, me estoy dando tiempo, espacio, crezco la conexión conmigo misma, la mejoro, me hago más íntima conmigo misma, tomo mejores decisiones y así se repite y se repite y se repite hasta que de repente subes muchísimo y cuando estás acá ves quién eras, cómo estabas y puedes ver la diferencia y se lo achacas, digamos, o se lo das a tres cosas, a la observación que te diste, que se convirtió en amor propio, al entendimiento de todo eso y a la mejor conexión contigo misma y a la buena toma de decisiones para ti misma. Toma, y repito, esto es muy importante, buena toma de decisiones según tú misma, según tu corazón. Esos tres son la clave de todo. Ahora, la aplicación te va diciendo, o sea, también fíjate en lo bueno, porque creo, tú misma lo dijiste, ¿no? Al principio, pues es que cuando estás en una situación que puedes tener una depresión o algo así, pues a lo mejor tienes un paño que dices, pues no ves nada bueno, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera lo sientes. O sea, aunque quieras o demás, y también hay gente, digo, a todos, ¿no? O sea, yo creo que la vida es una montaña rusa que a veces estás arriba, a veces estás abajo, y luego, pues cuando estás en un valle, pues puede pasar que se te junten una bola de cosas. Y si caes en una etapa de depresión, pues no piensas conscientemente necesariamente de, pues, ay, le voy a encontrar lo bonito a tal cosa, ¿no? O sea, te cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, eso que dices es muy importante. Yo como lo he tratado de comunicar, la aplicación como tal no te da un consejo, no te da, lo que te da es un reflejo, Ujú. nada más. ¿Qué hago yo hoy para mis usuarios? Ese reflejo lo pueden autoanalizar, que fue en mi caso. No todas las personas somos iguales. Hay personas que el autoanálisis se nos da muy bien. Tú solito entendiste tus patrones de tus gráficas y entendiste de qué se trataba. Nadie te las tuvo que descifrar ni nada. Pero no todos somos iguales. Ujú. En mi caso, yo hubo un autoanálisis que ese solito me ayudó a entenderme y a mejorarme y a todo esto transitarlo de manera sola e intuitiva. Sin embargo, hoy tengo muchos usuarios que no son de ese tipo de personas y los invito a que lo estudien con terapeutas. Por ejemplo, en el caso de que alguien pueda ir con una terapeuta, un terapeuta, estudiar esto con una ayuda te ayuda, vaya la redundancia, a entenderle más fácil, a que ahí sí te guíe, te dé consejos y juntos construir estas buenas decisiones. Pero también estoy a la par, porque no, sé que no muchos tienen la oportunidad de tener terapia, estoy construyendo un curso completo en donde te da todos estos insights, te dice, cuando veas esto, haz esto, agradece de esta forma, no sé, conecta contigo de esta manera. Estoy construyendo todo un curso para poder ayudar a las personas a que le hagan el mejor uso a la app y que realmente cuando la usen puedan entender el beneficio
y demás. Y a través de mis redes sociales lo intento también, a través de newsletters, también mando mails o a través de pláticas que voy a las universidades, a las escuelas. De esa forma trato de darles como el sentido de cómo pueden aprovechar la aplicación. Como tal, la aplicación no te da esa guía. Ajá, ese Hoy insight de... todavía no te lo da. Ajá. ¿Y cómo sabes si estás mejorando? Tú, Independientemente de que pues, tú te pongas a leer y que digas, creo que estoy mejorando. pues yo creo, Ujú, porque lo viví así, que lo sientes. ujú, Sabes que estás mejorando, sabes que vas mejor. Y como eso que dices es importante, porque no, la mejoría no es lineal, no ujú, cada vez estás mejor, ahí vas mejor, peor, así, ¿no? Entonces cuando estás abajo te confundes y dices, posiblemente no estoy tan bien como creía, pero de repente otra vez estás bien. Así, pero va hacia arriba. Y esa tendencia la podemos ver en las gráficas. En la gráfica tú puedes ver análisis y puedes Ah, poner, sí, o sea, sí sí, tienes gráficos. claro, claro. Ujú, Tú puedes poner de enero, como a veces hay que verlo desde más lejos ujú, para poder entender, entre más lejos te pones, más fácil puedes interpretar una gráfica. En la aplicación tienes, haz cuenta, de enero a mayo, ujú. cómo va mi tendencia. Y puedes ver la tendencia. Puedes ponerle una emoción y ver cómo va subiendo o bajando. Puedes analizar tus estados de ánimo. Y creo que eso es lo que más ayuda a saber que vas un poco mejor o un poco peor, Ujú, dependiendo de poniendo como una fecha larga de análisis. Y eso sí lo permite la aplicación. Te digo, la parte del entendimiento sí la tiene muy desarrollada. ujú. Se me hace muy padre. O sea, se me hace muy padre. La bajé, digo, me metí así brevemente, pero pues tengo que como que clavarme a meter justamente todo lo que siento y totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que te ayuda. Y aparte, a mí como también me gusta, te digo, de De toda estarle esa parte de checando. los gráficos y eso, de la báscula que tengo mediciones. Tengo la de WeThings. Tengo mediciones desde el 2012, creo. Pues esto te va a encantar, te voy a decir por qué. Porque todas las mediciones que hasta ahorita tú has experimentado tienen que ver con algo externo que te mide. Sí, Y esta es diferente. Esta es de ti. sí. Tú la alimentas y creo que eso no lo has experimentado y te va a gustar mucho. Esta aplicación, además de lo puntual que tú le vas registrando, si tú escribes en el diario, también te rescata como Ujú, algo de información y también te lo grafica. sí. Entonces la verdad está muy, muy padre. Y esta es ahorita una versión y viene la que sigue todavía mucho más robusta. Esa te va a Sí. fascinar. La de MyFitnessPal sí es un poquito de que tú tienes que estar Ok. metiendo la información. Digo, te da los datos y en base a lo que haces es un poquito de que le tienes que dedicar tiempo, pero después también pasó lo mismo, porque digo, es que de lunes a jueves como prácticamente lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, soy muy, ¿cómo se llama? Repetitivo en lo que hago. Y pues sí, el fin de semana a lo mejor varía y demás, pero el ejercicio, entonces como que justamente de la parte de los gráficos y todo me di cuenta de que dije, no necesito estar midiendo, o sea, no necesito ya Pero estar descubriste algo midiendo. importante de Sí. ti, porque no todas las personas son como tú. Tú Ujú, descubriste que eres muy rutinario, que sí, eres muy predecible. sí. Y ahora te lo aseguro que si empiezas a usar Know Me, en poco tiempo también te vas a dar cuenta que tus emociones no varían mucho. Y eso ya de entrada es un insight importante, es una Sí. forma de conocerte a ti mismo. Yo muy al revés de ti, yo soy picos, 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 picos. Siempre Ajá. es divertido llenar la gráfica porque cada día me sorprendo de otra cosa. Digo, ahora esto de dónde salió, si esta no lo había sentido nunca. Y de repente esta, y es para mí muy, muy divertido darme cuenta de que soy justo al revés de ti, Ujú. siempre con algo nuevo, siempre con una emoción que no había experimentado. Pero fíjate que yo creo que me llama la atención y yo creo que sí me va a ayudar, porque al principio hablamos mucho de esta parte del pensamiento y de lo que haces, ¿no? Con este pensamiento, ¿no? Y todo este tema de también que he estudiado algo de, pues, si tú logras verte como un observador, ¿no? A tus pensamientos y no clavarte en el pensamiento, ¿no? O sea, que no te secuestre el pensamiento, sino que al revés, tú tengas el control de decir, pues pensé esto y demás, y un poco lo que dices, pues, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Puedes agarrar y desecharlo y decir,
no es relevante, o hacer algo al respecto de si tienes que clavarte, pues cambiar por lo que estás pensando, pero que no sea una cuestión que ese pensamiento te secuestre tus emociones y tus sentimientos y entonces te vuelves como loco, ¿no? Sí, que no se te olvide que somos los dueños de ese cerebro, somos Ujú. los dueños de esas emociones. Pueden estar la emoción, como tú hace rato lo decías, y qué bueno que lo volvemos a platicar, las emociones van a estar sí o sí y no las puedes controlar. Sí. Yo hoy no conozco a nadie, sé que hay uno que otro en el mundo que puede controlar sus emociones, yo no conozco a nadie que pueda controlar de inicio sus emociones. Pero qué hacer con ellas si ya lo puedes controlar. Tampoco los pensamientos, son muy automáticos, vienen muy solitos, vienen como cuando quieren, desordenados. Pero fíjate que yo creo que sí puedes y sí puedes tener la capacidad de sustituir tus pensamientos. O sea, este cuate Mo Gaudat, hay un libro muy padre que se llama Soul for Happy, que no sé si lo has leído, y este cuate dice, o pues, ya sabes, un cuate también así como bastante genio, este cuate era como el director de Google X en toda la parte de tecnología y de innovación y todo este tema, ¿no? El cuate, digo, no te voy a platicar toda la historia, pero te recomiendo mucho el libro. Busca encontrar la fórmula de la felicidad, ¿no? Y entonces dentro de la fórmula de felicidad, pues él tiene su teoría de que dice que la felicidad es algo así como los hechos de la vida que tienes menos las expectativas. O sea que si lo que te pasa en la vida es igual o mayor a las expectativas de lo que tú tienes, estás viviendo de una manera feliz, ¿no? Porque dice, pues puede ser de una manera para una persona y de otra manera para otra persona, lo mismo que se está viviendo, pero es cuáles son las expectativas de cada uno, ¿no? De ahí depende que seas feliz o no. De que seas feliz o no, y ya se me olvidó No, lo que te iba a decir. estábamos hablando sobre que podemos controlar las emociones o podemos cambiarlas. Bueno, este cuate lo Ujú. que dice justamente es de que dice, pues lo que también sabemos, ¿no? Tiene 70,000 pensamientos diarios y muchas veces son los mismos, pero para ser feliz, tú en un momento dado, no es como que agarres y digas, en la parte emoción, vamos a irnos a de las cosas peores. Se te murió alguien cercano, ¿no? Y entonces te sientes triste. ¿No? Y pues esto y el otro, y lo que tú dices, pues, estás pensando, y entonces solito te estás cortando las venas, ¿no? Como que los momentos con la persona, esto, el otro, y es esa situación. Pero si en un momento alguien, un amigo tuyo y demás, te dice algo de cariño, inclusive hasta si te cuenta como un chiste o algo así, en ese momento lo piensas, te separa del pensamiento que tenías en ese momento y sientes hasta como una paz. Hasta te puedes reír. Sí, porque es que vuelvo a lo mismo, las emociones no es de que las podemos controlar, podemos, surgen solitas. Ujú. Yo pienso que surgen solitas. A veces con el pensamiento podemos traer una u otra emoción, eso sí Ujú. podemos hacer, pero la emoción primaria, esa que te llega después de la experiencia, la que te llega automática, Sí. ya después puedes, a muchas personas tenemos la capacidad de mejorar o empeorar o llevar para hacia acá una emoción o hacia el otro lado, pero la primeritita, esa Sí. primera es muy difícil 100%. controlarla o decir no me llegues o esa es a la que me refiero que Yo separaría como o sea, como lo describes tú, entre la emoción y el sentimiento, ¿no? Porque uno es la emoción que es inmediata de lo que te pasó y la otra es qué vas sintiendo, ¿no? O sea, porque ya cuando tú lo vas procesando, y la decisión que tomas al respecto en base a lo que te pasó, ya si te crea vas, un si sentimiento. vas cambiando tu pensamiento y qué es lo que vas sintiendo al respecto, ¿no? Por ejemplo, también de un curso que tomé, el cuate estaba diciendo pues la típica persona, ¿no? Que está así y empieza solita así, callada la persona, ¿no?
¿no? O sea, empiezas a hacer unas caras. Para quien no nos esté viendo, estoy haciendo unas caras que te secuestra. Parece que tienes alguien metido en tu cuerpo, ¿no? Pero sí nos pasa, ¿no? Estás pensando algo y de repente ya te secuestró el pensamiento, ¿no? Y cómo eso te empieza a afectar, inclusive corporalmente, químicamente en tu cuerpo. Entonces, sí, el que tú sepas como un observador que tienes un pensamiento y qué decisión tomas al respecto de ese pensamiento es priceless, ¿no? Sí, es una práctica que hay que desarrollar definitivamente. Yo me he hecho buena en esa práctica. Qué Yo padre. le doy el sí a cualquier pensamiento, a cualquier emoción, le doy la bienvenida y nada más me pongo a observarlo. Y es algo bonito de alcanzar. Esa meta es una meta muy, muy bonita de alcanzar. Fred, ¿qué es para ti el equilibrio? ¿Qué es para mí el equilibrio? Mira, para mí esto es el equilibrio. Yo tengo tatuado un triángulo Ajá. y para mí el triángulo es la fuerza que aplica la vida, mi alma, mi parte como espiritual, mi energía y mi persona. Ujú. Siento que el equilibrio es el centro de esas tres fuerzas. La fuerza que aplica el alma, la fuerza que aplica tu persona y la fuerza que aplica la vida. Cuando tú aceptas esas fuerzas y no rechazas ninguna y, y te dejas envolver por esas tres fuerzas, se forma un equilibrio, que en mi caso es como este triángulo. Para mí eso es el equilibrio. Qué bonito, qué bonito. La verdad se me hace muy, muy padre. O sea, yo creo que yo de la forma que lo describo digo, tú lo pusiste de una forma, eh, digo, Muy tangible, como sí, muy, muy... muy tangible. Yo creo que de alguna forma, pues en los aspectos también de cuerpo, mente y espíritu, eh, pues lograr vivir de alguna forma equilibrada, que no hay una fórmula secreta, ¿no? O sea, cada quien lo tiene que encontrar, depende de las circunstancias que esté viviendo en la vida. eh, pues es parte de lo que te hace vivir de una manera feliz, ¿no? O sea, no como un objetivo, sino que Es disfrutar una lo que estás consecuencia haciendo. también el vivir en equilibrio, una consecuencia es la felicidad. Sí, 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 sí. Eh, Digo, por un último, de la parte de la aplicación y de la metodología, ¿cómo aprendes a ver tus emociones sin juzgarlas? ¿Cómo aprendí yo o cómo creería yo que aprende una persona? Pues las dos. Em, pues yo aprendí, vuelvo a lo mismo con la práctica de observarlas, ¿no? Primero, darme cuenta que catalogué a una emoción de una forma que no era, porque al otro día vuelvo a experimentar algo similar y digo, no, pero esto no es igual, y la llamo igual, y vas como aprendiendo poquito a poquito con la práctica a, a, a quitarle los juicios. Y cuando le quitas los juicios puedes, o sea, es como de, pero sí, ¿por qué creo que es esta emoción y no me di cuenta que era la otra? Ah, porque yo creo que esta emoción es mala, entonces la castigué, entonces dije, no, no la siento. Y empiezas poquito a poquito a descubrir primero los juicios y las etiquetas que tú mismo le pones a las emociones. Ya que empiezas a descubrir eso, empiezas a trascender esa parte y decir, bueno, ok, con todo y que no me guste y que esta emoción esté mal y lo que sea, voy a registrarla. Y empiezas poquito a poquito a entender, primero a entender y a ver los juicios. Y de ahí, con valentía, a irlos quitando poquito a poquito. Son prácticas tan importantes para el ser humano Ujú. que son muy difíciles. Se vuelven muy, muy de mucha práctica y de mucha constancia, porque es algo que cuando lo alcanzas, realmente estás alcanzando un nivel humano muy, muy importante. Entonces, creo que es algo de práctica y ir observando primero los juicios que sí pones y luego irlos como tratando de quitar. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más difícil de tu vida? ¿Puedo pensar? Sí, claro.
Creo que cuando murió mi abuela, Ujú. porque me tocó verla ahogada en el piso. Y, y fue muy duro verla morada. Y, y era la persona que más me daba paz en la vida. ¿Qué edad Y tenías? yo fue hace poco, como hace 33 años habré tenido. Ujú. Y ver a la persona que representaba paz para ti, sufriendo y viendo que su vida se acabó de la forma en cómo se acabó, sí fue una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida. Si pudieras regresar en el tiempo y platicar contigo misma en esa etapa, ¿qué te hubieras dicho? De entrada me hubiera abrazado, necesitaba un abrazo. He regresado muchas veces a ese momento. He regresado, he estado conmigo, me he cuidado, o sea, me he protegido porque esa vez me caí al piso de verla. Y, y ¿qué me diría? Me diría, porque en ese momento yo no sabía, y me diría que mi abuelita me iba a acompañar siempre y que la iba a sentir más que como antes. O sea, que antes estaba físicamente ahí y la veía y platicaba con ella, pero que me diría, Fredel, no te preocupes, que no vas a aprender algo que no sabes, que las personas cuando se van se pegan más a ti Ujú. y están como en tu corazón, como si una parte de ellos se instalara en tu corazón. Eso es lo que me Bonito. diría. Eso es lo que me diría, porque eso pasó ya después de mucho tiempo. Yo siento a mi abuela siempre cerca de mí. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? Me gustaría platicar con ay, es que tengo tantos en la lista que a cuál preferiría. No sé, me dejaste pensando. Creo que le preguntaría creo que hablaría con mi abuela también. Ujú. Y más que preguntarle, le diría cuánto la quiero y cuánto la quise y qué tan importante fue para mí. Y le trataría de dejar en su corazón como esa sensación de que ella era alguien para mi corazón muy especial. Como eso es lo que repetiría eso, o sea, le hablaría a mi abuela. Qué padre, qué bonito. Un libro que nos recomiendas, Fred. A mí me gusta mucho Joe Dispenza. Ajá. Yo sé que a lo mejor muchos lo conocen. Me gusta mucho, mucho. Hay 2, 3 libros buenísimos de él. Uno que me gusta es Deja de ser tú, ¿no? Se El llama de así. Breaking the Habit of Ajá. Yourself. Y Ujú. me encanta porque te explica de manera muy científica toda esta parte de nuestros pensamientos, con nuestras emociones, cómo igualar estas frecuencias. Y me encanta, es un libro que me encanta. Pero además de ese, hay un libro que se lo recomiendo ampliamente, que se llama Nano. Ajá. Es de un rabino Ok. que habla sobre nanotecnología, Ujú. pero lo hace de forma muy diferente. Habla sobre una teoría muy diferente a la que tenemos, de que positivo y positivo se rechazan. Ajá. Él habla sobre positivo y positivo se juntan en la nanotecnología. Ok. No en este mundo en el que estamos, hay rechazo entre positivo y positivo y se necesita el positivo negativo. Ajá. Pero muy O profundo, sea, más como a nivel atómico, a nivel subatómico. atómico, Ujú. habla sobre positivo y positivo, sí, y lo lleva a la parte humana. Como cuando tú das algo positivo, se te atrae algo positivo. Mm. Y lo explica de una forma mágica y perfecta. Me Ay, encanta. qué Se llama padre. Nano. Nano. Sí. Qué padre. Qué padre. Qué bonito. Pues qué padre, Fredel. Pues te felicito por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por tu aplicación, por ayudar a muchas personas igual y pues por la evolución que lleva esto. Definitivamente yo lo voy a empezar a hacer. Por favor, y me platicas cómo van tus Que ya sabes gráficas. que seguramente no te quedará duda en base a lo que te platiqué que lo voy a hacer. Ha sido un placer la plática, Fred. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. ¿Tus Ok. redes dónde te podemos encontrar?
Tengo en las redes yo soy también artista, soy pianista y escribo libros, autora de libros. Eso se llama Fre Philosophy, FRE-PH Philosophy. Y de la plataforma y de todo lo que es el proyecto es Noumi-MX. Muy bien, padrísimo. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.